en otras noticias, hoy 9 de abril de 2020 se conmemora en nuestro país el aniversario número 72 del Bogotazo, hecho que partió en dos la historia de Colombia. ¿Pero qué fue el Bogotazo? ¿Por qué se dio? Todas esas preguntas se responderán en el siguiente informe. El 9 de abril de 1948, en el centro de Bogotá, fue asesinado el caudillo y dirigente del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán. La turba enfureció y linchó a muerte a Juan Roa, el autor material del crimen. Desde ese momento, la ira de miles de personas se vio reflejada en las calles de Bogotá por varios días. La muerte de Jorge Eliezer Gaitán dejó sin dirigente a una nueva forma de liberalismo que se había estado gestando desde que este personaje entró en la vida política y en el mismo Partido Liberal Colombiano. Esa nueva propuesta política estaba centrada en los sectores populares y obreros, que habían sido olvidados por los gobiernos de aquel entonces. La gente tenía puesta la esperanza en Gaitán y lo daban a favorito para ganar los comicios presidenciales de 1950. Pero ¿quién fue Jorge Eliezer Gaitán y por qué fue tan importante para la historia de nuestro país? Jorge Eliezer Gaitán nació en Bogotá el 23 de enero de 1903 y murió el 9 de abril de 1948. Fue un gran líder político colombiano quien estaba en contra de los partidos que engañaban al pueblo. Un hombre que entendía las necesidades de las personas y entendía cómo eran tratadas por los líderes de los estados. Era un fiel defensor de las causas populares y de los derechos humanos. Para el año de 1920, Jorge Eliezer Gaitán ingresó en la Universidad Nacional, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, donde años más tarde se le otorgó el título de abogado. En 1926, después de grandes esfuerzos, viaja a Italia en donde logró matricularse en la Real Universidad de Roma, una escuela muy prestigiosa en el ámbito del derecho. Aquí obtuvo el título de doctor en jurisprudencia. Su tesis logró que éste tuviera la calificación magna cum laude y el premio Enrico Fermi. Era como el Nobel hoy en día y llegó a ser texto de estudio. Llevaba como título el criterio positivo de la premeditación. En 1928 regresó a Colombia y poco a poco fue construyendo su trayectoria política. Fue elegido representante de la Cámara y también formó parte y lideró manifestaciones en contra de la corrupción. Visitó la zona bananera. Allí investigó la masacre de los trabajadores de la United Fruit o masacre de las bananeras. Sus denuncias sobre los graves acontecimientos se convirtieron en abiertos debates contra el gobierno de Abadía Méndez y logró que muchos trabajadores fueran liberados e indemnizados. En 1936, Gaitán contrajo matrimonio con doña Amparo Jaramillo y el 8 de junio de ese año se posesionó como alcalde de Bogotá. Como tal, realizó una labor innovadora, aunque corta. Quiso uniformar los lustrabotas y los taxistas, además de promover el baño diario. Pero estos gremios organizados por sus jefes se fueron a paro y presionaron la destitución de Gaitán. También firmó curiosos decretos en donde declaraba como delito la vagancia y la indigencia, pues por esos años Bogotá iba a cumplir 400 años y Gaitán quería que la capital fuera un lugar presentable, una ciudad moderna y segura. En febrero de 1937 falleció su madre. Este fue un duro golpe. 7 meses después nació su única hija, Gloria. En 1939, Gaitán fue elegido magistrado de la Corte Suprema de Justicia y al año siguiente el presidente Eduardo Santos lo nombró ministro de Educación. En esta trayectoria política fue ganando muchos adeptos y fue así como en 1941 Gaitán iniciaría una carrera política que solo se detuvo con su asesinato. Fue senador por Nariño en 1942, presidente del Senado en septiembre de ese mismo año y también fue ministro de Trabajo entre 1943 y 1944. Cabe destacar que el caudillo liberal era un gran orador. Gaitán reconocía con orgullo que la oratoria pública era algo natural para él. Pronunciaba fácilmente varios discursos al día.
No tenía por qué pensar en su próxima intervención, como si se tratara de un editorial de un periódico. Tenía confianza en que podría improvisar. Tampoco planeaba sus gestos, todo lo contrario. Cuando estoy frente al pueblo me transformo fundamentalmente. Siento una emoción inexpresable, una embriaguez sin límites, decía Gaitán. Forjó un estilo propio e inimitable. Era el político que salía en busca del elector. Usaba la calle y las plazas para llevar sus ideologías como los grandes caudillos europeos, quienes eran su referente. Según testigos de la época, Gaitán se transformaba en muchos de sus discursos casi hasta llegar a un trance. Terminaba sudoroso, agitado y echando babasa por la boca. Transmitía emoción, no era el político de retórica pesada y adormecedora. Era capaz de construir frases memorables y expresiones que se hacían inolvidables para el común de los mortales. Este lenguaje del odio, que no es este lenguaje de las jugadas electoreras, que no es este lenguaje de que en este país el poder tiene que pasar de don fulano para ir a don sutano y volver a ir a don sutano para volver a don mengano y de don mengano para ir a don sutano. Yo no hablo ese lenguaje de toda esta gente cobardona que unas veces se llama izquierdista, unionista, turballista o lo que sea y no piensa conservadora y no piensa en los destinos de su patria porque tiene atrofiada la luz del espíritu para no ver la realidad de mi nación. 9 de abril de 1948. Este fatídico día quedará en el recuerdo de todos los colombianos, ya que fue el día en el que asesinaron a Gaitán. Pero ¿cómo sucedieron los hechos? Gaitán salía de su oficina junto con unos amigos a almorzar a la 1:05 de la tarde, cuando en la acera lo esperaba Juan Roa, quien sin temblar de la mano le propinó 3 disparos a quemarropa al caudillo. Mientras Gaitán caía al piso, su asesino corría asustado y una cuadra más arriba lo agarró la policía con el arma aún en su mano. Mientras llevaban a Gaitán al hospital central, la gente se volcó a las calles de la fría Bogotá a protestar. Minutos después se sabría el fatal desenlace. El caudillo liberal había fallecido. Fue así como el pueblo colombiano se levantó contra todo. Gritaban, mataron a Gaitán, y le arrebataron a Roa a la fuerza pública y lo lincharon. Lo arrastraron varias cuadras hasta verlo morir. Juan Roa se llevó a la tumba el secreto del móvil de su acción. El pueblo se armó con todo tipo de armas, desde piedras hasta metrallas. Durante ese día se produjeron asesinatos, robos, atracos de establecimientos, incendiaron locales, casas, periódicos y hasta el sistema público de transporte. El centro de Bogotá era un campo de guerra. Se dice que el Bogotazo arrojó una cifra de más de 5.000 muertos y miles de heridos. A partir de ese día se partió en dos la historia de nuestro país. Ese día generó consecuencias que se ven reflejadas hasta el día de hoy. Colombia vivía en ese entonces momentos difíciles a nivel político. El país estaba sumergido en la división entre conservadores y liberales que peleaban cada 4 años por el poder. Y ahí fue cuando apareció Jorge Eliezer Gaitán, como una opción diferente. Se ganó el corazón del pueblo y en sus discursos tocaba la fibra de sus adeptos. Hoy, 72 años después, aún no son claras las razones del magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán. El panorama violento de las últimas 7 décadas tiene mucho que ver con este 9 de abril. Los liberales afines de Gaitán empezaron a buscar venganza en contra de quienes creían culpables de la muerte del caudillo, es decir, los conservadores. Entre este choque de fuerzas se generó la época de la violencia y de ahí surgieron las primeras guerrillas rurales que acabarían siendo con el paso de los años las FARC y el ELN. El 9 de abril seguirá siendo una conmemoración a la vida de Jorge Eliezer Gaitán,
un referente importante para el país que aportó una forma diferente de hacer política, pero a la vez debe ser una fecha para reflexionar sobre las acciones que se llevan a cabo, pensando en los intereses personales más que en los intereses de una nación. Hasta aquí la historia del Bogotazo. La próxima semana les traeré otra fascinante historia sobre nuestro país.